Sí, se puede observar, Inge. Ya, gracias. Bueno, continuaremos entonces con lo que estábamos haciendo ayer. Estábamos haciendo un programita para poder resolver esto de la sustitución hacia atrás, ¿no? Recordemos que la sustitución hacia atrás necesitaba que mi matriz esté en forma de matriz triangular superior, ¿no ven? Y con esto ya nosotros podríamos hallar las soluciones de las ecuaciones que teníamos. Ya era el último paso de la eliminación de Gauss. Era lo último que teníamos que hacer, pero en forma de programita, ¿no? Habíamos hecho el algoritmo y ahora lo que teníamos que hacer es probarlo con un programita en Octave, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí el Octave abierto. Por supuesto, tengo que copiar y pegar la dirección donde está mi programita. Ya, yo lo he llamado sustitución hacia atrás, así se llama, en Octave. Bien, entonces, a ver, veremos, recordaremos en qué consistía este programita. Lo primero que decíamos es que vamos a necesitar la matriz ampliada. Por supuesto, ya necesitamos que esta matriz ampliada esté como matriz triangular superior, ¿no? Y luego lo que necesitábamos es hallar el número de filas y columnas de esa matriz ampliada. ¿Cómo se halla el número de filas y columnas de la matriz? De una matriz cualquiera en Octave con el comando size, ¿no? Recibimos la matriz ampliada que estamos llamando C y con el comando size obtenemos la fila en el comando en la variable que se llama fill y las columnas que tiene esa matriz en la variable que se llama call. Hasta ahí todo bien, ¿no ve? Después, ¿qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer es hallar el valor de la última variable, ¿no? La última variable la podríamos conocer viendo la última filita de la matriz, ¿no? ¿Y cómo era? Simplemente dividiendo esta constante entre el coeficiente de esa última variable. Si es una matriz de 4 filitas, entonces la última variable será el x sub 4, ¿no? Entonces, esta constante, ¿en dónde está? Está en la columna que nosotros hayamos llamado col, ¿no es cierto? Que es el número de columnas de mi matriz ampliada. En esa columnita está. ¿Y en qué fila? En la fila que nosotros hemos llamado fil, que es el número de filas de mi matriz, ¿no ve? En la fila fil, coma, columna col está mi constante. Ya, y mi coeficiente, ¿en dónde está? Estará en la filita, en la columna col menos 1, ¿no ve? Estará en esta filita col menos 1. ¿Y en qué fila? En la columna, en la filita fil, ¿no ve? Fil como col menos 1, dividido entre la matriz que está en la fila fil, col. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Aquí. Esto es lo que hemos hecho, es lo que estamos haciendo aquí en el octave, ¿no? Entonces, tenemos que dividir lo que tenga la matriz en la posición fil, col, dividido entre lo que tenga la matriz en la fila fil, col menos 1, ¿no ve? Esto va a ser una solución. Esas soluciones lo íbamos a almacenar en un vector. Este vector, ¿cómo lo hemos llamado? X. Y este X, ¿cuántas soluciones va a tener? ¿Cuántos valores va a tener? ¿Cuántos valores tiene? Ese X va a tener tantos valores o tantas soluciones como filas hayan en esta matriz, ¿no ve? Entonces, si tenemos que la matriz tiene 4 filitas, entonces la última solución o la última variable se llamará la x4. Y nuestro vectorcito x almacenará en su última posición 4 la solución que acabamos de hallar, ¿no? Y por eso le estoy poniendo x en la posición fil, la última posición, almacena lo que tiene mi variable, ¿no? Mi última variable. Es lo primero que hemos hecho, ¿no? Luego, ¿qué decíamos? Luego lo que decíamos, bueno, tenemos que atender a las otras filas, ¿no? Las otras filas, pero empezando de dónde?
de la penúltima fila está y terminando en la primera filita. Entonces necesito un contador, hemos dicho, ¿no? Un contador que vaya de la penúltima fila, que sería fil menos 1, hasta la número 1. Aquí está, fíjense. Este contador lo he llamado i. Va desde fil menos 1 hasta 1, pero reduciendo, ¿no? Por eso hemos puesto en el octave menos 1, ¿no? Ahí está. Listo. Pero no solamente eso. Lo que tenemos que empezar a hacer es hallar la solución, ¿no? De cada una de estas variables. Ya sabemos que ya le hemos llamado a cada una de estas filitas, le hemos llamado i, ¿no ve? Porque le hemos dado un nombre ahorita en el programita. Entonces, si estoy hallando, por ejemplo, la fila i igual a 2, ¿no es cierto? Es decir, si i es igual a 2, estaría hallando el valor de la variable x2, ¿no es cierto? Que estaría su coeficiente acá, su coeficiente está aquí, menos 1. Recordamos, ¿no ve? Que teníamos que poner atención a cómo despejábamos las variables. Siempre adelante, ¿quién iba? Iba la constante. Si nos fijamos aquí, x2, cuando hemos despejado, fíjense, x2, ¿dónde está? x2, miren, adelante su constante, menos 7, miren, menos 7, eso estaba adelante. Y luego, ¿qué hacíamos? Una resta, ¿no es cierto?, de todos los elementos de la filita, ¿no es cierto?, con excepción de el coeficiente de la variable que quiero despejar, con excepción de esto. O sea, tengo que agarrar estos coeficientes, cambiarles de signos y multiplicarlo por los valores de las variables correspondientes. Por ejemplo, este menos 5 tengo que cambiar de signo y ponerle 5 y multiplicarlo por su variable correspondiente. Si estamos en la cuarta posición, por x4. Este menos 1 se volverá 1, multiplicarlo porque ¿en qué columnita estamos? En la 3, entonces por x3. ¿Qué es esto lo que estábamos haciendo cuando hemos despejado? ¿No ve? Fíjense acá. ¿Dónde está x2? Miren, ahí está. Ha cambiado de signo. ¿Por qué? Porque lo hemos restado, ¿no ve? Por menos 1 es 1 por x3. Luego se va a convertir en menos 5 más 5 x4. Y finalmente habíamos dicho se divide, ¿no es cierto?, entre el coeficiente de la variable que quiero despejar. Se divide entre menos 1 si estoy despejando x2 en este ejemplito, ¿no ve? Entonces, esta partecita del programita tiene que hacer eso. Primero, hallar la constante, ¿no ve? La constante, ¿en qué posición está? En la posición y, ya sabemos, la filita y, ya le hemos dado un nombrecito, y columna col, ¿no ve? Eso es la constante. Entonces en algún parte del programita seguro está eso, ¿no ve? A ver, fijaremos. ¿No? Aquí está, miren, la constante en la posición y coma col estoy hallando su valorcito, porque adelante está primerito, lo primero que tenemos que hallar. Eso lo estoy almacenando en una variable S. Eso habíamos dicho, ¿no? Lo vamos a almacenar en una variable S. Pero no solo eso. Lo que tengo que empezar a hacer es a restar, hemos dicho, ¿no? Tenemos que empezar a restar de la multiplicación de estos coeficientes por sus respectivas variables. Entonces, tengo que restar tomando en cuenta este menos 5, tomando en cuenta este menos 1, pero no este menos 1, ¿no? Este menos 1 que está aquí en la columna 2. Entonces, ¿desde dónde tendría que ir? Tendría que tener un contadorcito que vaya desde la posición 4 hasta la posición 3, nada más, o sea, que vaya reduciendo, ¿no? Que no tome en cuenta la posición 2. Parece ser lógico que podríamos empezar este contadorcito en la posición fil. Fíjense que la fil es el número de filas, en este caso es 4, entonces podríamos empezar en 4. ¿Hasta dónde? Hasta, esta es la posición, la fila I, ¿no ve? Estamos diciendo la fila, le hemos llamado I. Pero si I es 2, estamos en la fila 2, y le sumo más 1, ¿qué me da? 3, ¿no ve? Parece ser lógico entonces que mi contadorcito vaya de este fil hasta I más 1, ¿no? Precisamente eso es lo que hemos hecho en el programita, fíjense. Un contadorcito de este fil hasta I más 1. Pero tiene que ir reduciendo, ¿no? Y a este contadorcito yo le he llamado J, ¿no?
Esto nos va a permitir acceder a cada uno de estos elementitos. Estamos colocándole J a las columnitas, ¿no es cierto? A la columna 4, a la columna 3, ¿no? Para poder acceder a cada uno de estos elementos. Listo, ya tenemos eso, entonces a multiplicar por las variables correspondientes, ¿no ves? Si estoy en la columna 4 por x4. ¿Dónde están las soluciones, los valores de esas soluciones? Están en el vectorcito x. Entonces, precisamente, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no es cierto?, por el vectorcito x. ¿En qué posición? J. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no ve? Corresponde con la columna que estamos, ¿no? En la columna 4 estará la solución de la variable x4. En la columna 3 del vectorcito que hemos creado estará la solución de la variable x3, ¿no? Entonces estoy multiplicando ¿por qué cositas? Por el coeficiente correspondiente. El coeficiente correspondiente, ¿en qué fila está? Ya hemos dicho, le hemos llamado i a la fila. ¿En qué fila? ¿En qué columna? ¿No es cierto? En la columna J, ya le hemos dado nombre, J, ya le hemos llamado, ahí está, columna J. ¿Y qué es? Restar. ¿Restar de qué? De esta constante, ¿no? Que es lo primero que hemos sacado. Una vez que terminemos de hacer esas restas, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho, bueno, hemos dicho, fijémonos en qué es lo que está, cuál es el coeficiente de mi variable que voy a despejar. En este caso de la fila 2 es -1. Hay que dividir entre -1, hemos dicho, ¿no? Fíjense, y eso hemos querido dar énfasis, fíjense. Cuando hemos despejado x2, se divide entre su coeficiente, hemos dicho siempre. Entonces, ahí está. ¿Y dónde está ese coeficiente? ¿Qué posición tiene ese coeficiente? Ese coeficiente estará en la filita i, coma, columna y también, ¿no? Si está aquí el x2 queremos despejar, estará en la fila 2, coma, columna 2, su coeficiente. Por eso aquí lo estamos dividiendo. Esta resta que hemos hecho, dividido en la posición dividido entre la matriz, en la posición y coma i, ¿no es cierto? Y esta es la nueva solución, ¿no? Nueva solución. ¿Dónde van las soluciones? En mi vectorcito x. Eso hemos dicho, ¿no? ¿En qué posición? Ya sabemos, ¿no ve? Si estamos despejando x2, estaremos almacenando la solución, ¿no es cierto?, de acuerdo a la columna donde estamos, en la columna 2, ¿no ve? Entonces, en la posición 2. ¿Y qué es la 2? Es el i también, ¿no ve? Así entonces, esto va a recorrer y va a funcionar y vamos a poder observar de que evidentemente haya las soluciones que nosotros queremos. Veamos si evidentemente es así, ¿no ve? Veamos un ejemplito entonces, haciendo correr este programita. Vamos a hacer correr esto. Este ejemplito, a ver, haremos correr. A ver, aquí está el octave, ¿ya? Nos vamos a ventana de comandos y lo que hacemos es crear nuestra matriz A primero, ¿ya? Va a tener ¿qué valores en la primera filita? 1, 1, 0, 3, ¿ya? 3. En la segunda filita, ¿qué valores? 2, 1, menos 1, 1. Listo. En la tercera filita, 3, menos 1, menos 1, 2. Eso es. En la cuarta filita, menos 1, 2, 3, menos 1. ¿Ya? Entonces, a ver, revisemos los datos. Está bien, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 1. Ahí está. Es mi matriz A. Necesitamos la matriz B, ¿no ve? O vector B también se puede llamar, ¿no? Que va a tener en su primera fila el 4, en su segunda fila el 1, en su tercera fila el menos 3 y en su cuarta fila el 4 también. Ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer para aplicar mi método es convertir a matriz diagonal superior. ¿Cómo hacemos? Lo realizamos usando mi programita que hemos llamado eliminación de Gauss, ¿no ve? Así lo podemos convertir a matriz triangular superior. Entonces, ¿qué tengo que mandarle? Las matrices A y B, ¿no ve? Ahí está, me lo ha
Me lo ha convertido, ¿no? Me lo ha convertido en diagonal, matriz diagonal superior. Perfecto. Ahora, veamos si funciona mi programita de sustitución hacia atrás. De la respuesta, es decir, de la matriz encontrada, ¿no es cierto? Es decir, la matriz que se ha convertido en diagonal superior, ¿qué es lo que le vamos a aplicar? Nuestro programita de sustitución hacia atrás. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Fíjense, un vector, ¿no? Un vector cuya primera posición, o sea, nos está diciendo que el valor de x1 es -1, el valor de x2 es 2, el valor de x3 es 0 y el valor de x4 es 1. Si se fijan, esta matriz que ha podido hallar cuando hemos hecho diagonal superior es la que nosotros hemos resuelto aquí manualmente, ¿no? Es la misma, ¿no? Es la misma, 1, 1, 0, 0, 3, 4, menos 13 ahí abajo. ¿No ve? Ese es lo mismo. Y los valores que he hallado es lo mismo que hemos hallado. Sí, debería ser, ¿no ve? El x4 dice que es 1. Ahí está, mira, el x4 es 1. El x3 dice que es 0 y el x2 es 2 y el x1 es -1. Miren, el x1 -1, el x2 2, el x3 0. Evidentemente, entonces está haciendo lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Está realizando mi programita, la sustitución hacia atrás y es más, hemos podido aplicar, usando nuestros programitas, hemos podido utilizar el método, ¿no?, de eliminación de Gauss. Bien, entonces hasta aquí, no sé si ustedes tienen alguna consulta en cuanto a este método antes de ingresar al siguiente método. Muy bien. En vista de que no tenemos consultas, entonces seguiremos adelante, ¿no? Entonces, tenemos otras formas también de hallar las soluciones. Las soluciones, recordemos, de nuestro problema, ¿no? Nuestro problema es hallar los valores de las variables de un sistema de ecuaciones. ¿Con cuántas ecuaciones? N ecuaciones, ¿no ve? Este sistema de ecuaciones está también representado por esta multiplicación, ¿no? Recordemos, la multiplicación de una matriz A de coeficientes multiplicado por una matriz X de variables igualado a una matriz B de constantes. Ese es el problema que estamos tratando, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otra manera, ¿ya?, de poder solucionar este problema que nos está aquejando ahorita, ¿no?, que estamos queriendo solucionar. Esto se va a llamar, esta forma de solucionar se va a llamar la factorización LU. Ahorita vamos a ver por qué se llama LU. Se llama LU porque asume esta forma de solucionar el problema de que A se puede expresar, ¿no es cierto?, de esta forma, como una multiplicación de matrices. Una matriz que le llamamos L y una matriz que llamamos U. Esta matriz L, ¿qué será? Es una matriz triangular inferior, ¿ya? Por eso es L. L está en inglés, low. Y U será una matriz triangular superior, está en inglés también, upper, ¿no? Entonces, dice, si podemos expresar a la matriz A de esta forma, como la multiplicación de una matriz triangular inferior multiplicado por una matriz triangular superior, entonces podemos aplicar, ¿no es cierto?, una factorización LU, dice. Pero ya sabemos que es una matriz triangular superior. Pero ¿qué será una matriz triangular inferior ahora? Resultaría lógico, pero a ver, ustedes díganme. ¿Qué sería una matriz triangular inferior?
Nadie. Entonces recordaremos, ¿no? Que es una matriz triangular inferior en este caso. A ver, aquí está. Entonces, si la matriz triangular superior era cuando los elementos debajo de la matriz de la diagonal principal eran ceros, entonces esto es lo contrario, ¿no? Todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. Esta es una matriz triangular inferior, ¿no? Son simplemente lo contrario, ¿no? Entonces, nuestro nuevo método nos dice que si podemos escribir a la matriz A de esta forma, ¿qué es lo que vamos a poder también hacer? Vamos a poder reescribir nuestro problemita, ¿no? De esta forma. En vez de A podría escribir L por U, ¿no es cierto? La matriz triangular inferior por la matriz triangular superior multiplicado por X igual a B. Puedo escribir así, ¿no es cierto? Mi multiplicación de matrices. Es más, si yo quisiera olvidarme de esta multiplicación U por X y desearía llamarle Y, digamos, ¿no ve? Si desearía llamarle Y, entonces podría reescribir esta mi ecuación como L por un Y igual a B, ¿ya? Entonces, esto sería como tener uno de los problemas que hemos visto hasta ahora, ¿no ve? Hemos vuelto casi a esta forma de aquí. Solo que Y ya sería la variable en vez de X, ¿no es cierto? Nada más. Y L sería en vez de A. Y el B sigue siendo lo mismo. Entonces podríamos resolver, ¿no es cierto? Podríamos hallar los valores de esta matriz o de esta matriz Y. Podríamos hallar sus valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar los valores? Dice, tenemos que utilizar sustitución adelante. Recordemos, hasta ahorita hemos hecho sustitución hacia atrás. Sustitución adelante, ¿cómo será? Es lo que vamos a ver después, ¿ya? Sustitución adelante, ¿ya? Una vez que tenga Y, bueno, entonces me vuelvo a acordar, ¿no? Me voy a volver a acordar de esta ecuación que he puesto más antes, que es lo mismo que esto, ¿no? Si ya tengo un valor Y, entonces aquí tengo una multiplicación, ¿no? Multiplicación de una matriz triangular superior por mi X igual a un Y. Y simplemente son constantes, ¿no? El vector de constantes o matriz de constantes. ¿Cómo hemos resuelto anteriormente? Último, ahorita acabamos de ver, ¿no? Hemos usado la sustitución hacia atrás. Eso es bien conocido para nosotros. Entonces, de esa forma ya puedo hallar el X, ¿no? X, las soluciones que nosotros estamos buscando. Entonces, en eso va a consistir entonces nuestra factorización LU. Pero aquí lo difícil va a ser que va a ser encontrar, ¿no es cierto?, esta matriz L y esta matriz U, ¿no es cierto?, por la cual la multiplicación de estos dos sea igual a la matriz A. Eso va a ser lo difícil. Entonces tenemos que partir de algunas consideraciones para hallar estas matrices L y esta matriz U. Primero tiene que cumplir algunas condiciones esta matriz A antes de proceder, ¿ya? Una de las condiciones que tiene que cumplir es que esta matriz A sea regular, dice, tiene que ser regular. ¿Qué significa que sea regular? Significa que tenga inversa, dice. ¿Qué es la inversa de una matriz? Es una matriz que multiplicado por la matriz original me da la matriz identidad. Esa es la inversa de una matriz. Ahora, ¿cuándo tiene inversa una matriz? Dice, ¿cuándo es posible hallar su inversa? Lo único que tenemos que saber es que sea posible hallar su inversa. No necesariamente tenemos que hallar la inversa, sino que sea posible, dicen, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos si es posible hallar la inversa de una matriz? Simplemente dice, tenemos que hallar su determinante de esa matriz, ¿no? Tenemos que hallar su determinante de esa matriz. Esa es una condición, ¿ya? Tiene que ser regular, es decir, tiene que tener su inversa. Tiene que ser posible hallar su inversa. ¿Cómo se halla su inversa? Hallando su determinante, ¿no? No solo eso, no solo eso, ¿no? Sino que todos los menores principales de esta matriz A
tengan una determinante no cero, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los menores principales de una matriz, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta matriz, ¿no? ¿Cuáles serán sus menores principales? Serán las submatrices que están dentro de esta matriz. Cuando nosotros hacemos variar, ¿no es cierto?, una variable que va desde 1 hasta el número de filas o columnas que tenga mi matriz, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, esta variable vale primero 1, mi primera matriz principal será esta matriz que está conformada o que tiene tamaño 1 y que tiene de columnas 1 también. Entonces, esta primera matriz principal sería solamente la primera casilla, ¿no?, que tiene el valor 1. Si J vale 2, entonces tendrá la matriz principal será de tamaño de filas 2 y columnas 2. Serían entonces estas primeras 4, ¿no es cierto? Es otra submatriz. Si J es 3, entonces tendríamos una matriz de tamaño 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Entonces tendríamos que esta es otra matriz principal de esta matriz A. ¿Qué dice de estas matrices principales? Dice que igual tienen que tener determinantes no nulos. Entonces, fíjense que para poder hallar, para poder hacer de que, para poder encontrar o arriesgarnos a buscar, ¿no?, estas matrices L y U, tenemos que nosotros asegurarnos que se puede encontrar, si no vamos a irnos a hacer un trabajo en vano, ¿no? Entonces tiene que cumplir esas condiciones, ¿no? Entonces, a ver, en Octave, vamos a usar un comando, ¿ya? El comando det. El comando det me halla la determinante de una matriz. Esta nos va a ayudar para poder saber si es una matriz regular y si además sus menores principales también son distintos de cero, ¿no? Porque tenemos que usar la determinante. Entonces, este ejemplito lo pondremos en nuestro Octave. A ver, nos vamos a fijar, nos va a ayudar. Lo voy a poner CDC para borrar toda la pantalla. Clear para poder borrar todas las variables que he podido crear. Entonces me voy a crear un ejemplito. Una matriz, ¿ya? Una matriz cuya primera fila tenga estos elementitos, el 1, el 0.5, el 0.3333, el 0.25, primera fila, ¿no? Segunda fila, el 0.5, el 1, el 0.1236667 y 0.5. Otra filita 0.3333, eso es. Otro elementito 0.6667 y otro elementito 1, ¿no ve? Y otro elementito 0.75. A ver, 0.5. A ver, creo que me he equivocado en algo. 0.5, 1, 0.667, 0.5, 0.33, 0.667, 1, 0.75, punto y coma, 0.25, 0.5. Este es un ejemplito simplemente. Vamos a ver cómo es esta matriz, ¿no? A ver. Ahí está, ¿no ve? Esta es mi matriz. Entonces, ¿qué tiene que ser para que yo pueda hallar la matriz L y U? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que ser regular. Para que sea regular, ¿qué tiene que suceder? Que tiene que tener inversa. Es decir, que haya una matriz que multiplicada por esta matriz A me dé la matriz de identidad. ¿Cómo es posible hallar, cuándo es posible hallar la inversa? Cuando la determinante de esa matriz A no es nula, ¿no? Entonces uso el comando det de esta matriz, determinante de A, y me da como respuesta de que su determinante es 0.1823, ¿no ve? Entonces, ¿esto es distinto de 0? Por supuesto. Entonces, sí es regular, ¿no? Es una matriz cuadrada y regular, ¿no ve? Es regular. Entonces, tenemos que ahora fijarnos en sus menores principales, ¿no? Uno de los menores principales es esta partecita, ¿no ve? El 1.
Entonces voy a aplicar el mismo comando det, ¿ya? Y voy a decirle, ¿no es cierto?, cuántas filas y cuántas columnas o cuál va a ser el tamaño, ¿no es cierto?, de mi matriz de menor principal. Va a tener una fila y una columna. A, entre paréntesis, 1,1. Enter. Ahí está. Entonces, su determinante del primer menor principal es distinto de 1. Sí, es 1, ¿no ve? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la determinante de esta parte, ¿no es cierto? Del 1, 0.5, 0.5 y el 1 tengo que hallar. Entonces, uso el comando det de A, ¿ya? Y ahora, ¿cómo voy a decir de tamaño de filas 2? Voy a decir desde 1, entre paréntesis, ¿no ve? Paréntesis 1, 2.2 y columnas, desde dónde vamos a querer revisar, desde la columna 1 hasta la columna 2, ¿no ve? A ver, entonces me sale 0.75 la determinante. ¿Es distinto de 0? Sí es distinto de 0. Entonces, el segundo menor principal también cumple. Ahora, el tercer menor principal son estas tres filitas y estas tres columnitas de la matriz. Entonces, ¿qué haré? Det de A de 1 hasta 3, ¿no es cierto? De la primera fila a la tercera fila quiero revisar. Y de la primera a la tercera columna quiero revisar la determinante, ¿no? Me sale 0.4166. ¿Es distinto de 0? Sí. Entonces, podemos decir entonces que nosotros podemos hallar la matriz L y U. ¿Por qué? Porque es una matriz regular y además sus menores principales, la determinante de sus menores principales es distinto de 0. Entonces, podemos seguir adelante, ¿no? Podemos empezar a hallar las matrices L y U. Ahí está el meollo del problema. Ahora, también otro problema es empezar a hallar estas matrices L y U, ¿no? Para eso tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas es el método de factorización de Crout para poder hallar estas matrices L y U, ¿no? Es una de las formas que ahorita vamos a empezar a ver. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta, curiosidad, aporte. Muy bien, entonces seguiremos, ¿no? Veremos este método de factorización de LU-Crout para poder hallar estas matrices L y U. Ya sabemos, entonces asumimos que vamos a evaluar a la matriz A, ¿no? Hemos visto si es regular y si sus menores principales y en sus determinantes es distinto del nulo. Entonces ahora nos damos a la tarea de hallar esas matrices L y U. ¿Cómo dice Crout que tiene que ser estas matrices? Aquí es la clave esta parte, ¿no? Esta parte es la clave. ¿Cómo tiene que ser esas matrices? Ya sabemos, ¿no? Lo primero, la matriz L hemos dicho tiene que ser triangular inferior, ¿no? Es decir, que todos los elementos que están arriba de la diagonal principal son ceros. Aquí lo podemos observar, ¿no? Vea esta matriz L. Y todos sus elementitos que les hemos llamado L minúscula, ¿no ve? El elemento en la posición 1, ¿no? 1, por ejemplo, está aquí. Y hasta la posición L 4, 4, ¿no? ¿Y cómo es la matriz triangular superior, ¿no? La matriz U, ¿cómo va a ser? Vamos a asumir que la diagonal principal está lleno de unos. Eso es lo que nos dice el método. Ya es matriz triangular superior, pero con la salvedad, ¿no es cierto? Con la particularidad de que su diagonal principal está lleno de unos, ¿no? Y bueno, por supuesto, a cada uno de los elementos le hemos dado un nombrecito con una U minúscula, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y además hemos dicho que la multiplicación de estas dos matrices, ¿qué me va a dar?
me va a dar la matriz A. A igual a la matriz L por U. Eso es de lo que estamos partiendo. Estamos partiendo de esa verdad, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la multiplicación de matrices? Ahí nos tenemos que recordar la matriz, la multiplicación de matrices, ¿no? Si yo quisiera, digamos, hallar el primer elemento en la primera casilla, ¿no es cierto? En la primera fila, primera columna de la multiplicación, que sería, por supuesto, este valorcito igual a A11, ¿qué tengo que hacer? Dice, tienes que multiplicar la primera fila, ¿no es cierto? De esta matriz L por la primera columna de esta matriz U, ¿no? Y empezar a sumar los resultados. Y aquí precisamente he hecho eso, ¿no ve? ¿Qué será multiplicar? Será multiplicar L11 por 1, más 0 por 0, más 0 por 0, ¿no? Más 0 por 0. Y eso sumar, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? Nos da simplemente L11, que hemos dicho que es igual a esta primera fila, primera columna del resultado de la multiplicación, que es igual a A11, ¿no ve? Ya, uy, aquí, qué genial, ¿no? Ya tengo un valorcito, ya he encontrado un valorcito de mi matriz triangular inferior. He hallado un valorcito, el valor L11. ¿Por qué? Es igual a A11 y A11, la matriz A, recordemos, tenemos sus valores de la matriz A. Tenemos sus valores. Entonces, está bien hasta ahí, está perfecto, ya tenemos un valorcito. Ahora, ¿qué tal si yo me pongo a buscar este segundo valorcito, ¿no ve? La fila 2, columna 2. ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Multiplicar la segunda fila de la matriz L con la primera columna de la matriz U, ¿no ve? Entonces, fijarémonos cómo hemos hecho esa multiplicación. Mira, fila 2, columna 1, ¿no ve? Ahí está. Entonces, decimos, ¿no? Esto será la multiplicación de L21 por 1, igual a L21. L2 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Sumamos, que nos da L21, igual a A21. Uy, entonces es una gran cosa, ¿no? Porque A21 tenemos y L21 no teníamos, pero ya tenemos ahora, ¿no ve? Entonces ya tenemos este segundo valorcito ya también, ¿no ve? De nuestra matriz L. Qué bueno. Ya estamos hallando varios valores de mi matriz L. Entonces, por deducción, ¿no? ¿A qué será igual L31? A A31, ¿no? Si es que si se sigue continuando esa lógica, será igual a esto. ¿A qué será igual L41? A A41, ¿no ve? Está bien, ¿no? Entonces ya tenemos toda una primera columnita, ¿no? Tenemos toda una primera columna de valores hallados ya, encontrados, con solo multiplicar, ¿no? Entonces, ya está muy bien. Es un buen inicio esto, ¿no? A ver, ahora nos vamos a ocupar un poco para no dejarlo, dejarlo sin solucionar a esta segunda matriz, ¿no es cierto? Nos vamos a ocupar un poco de la segunda matriz, ¿no? Si se corta, vamos a ingresar al mismo enlace, por favor. Entonces, vamos a ocuparnos de la segunda matriz, pero vamos a empezar por la primera filita, ¿ya? Entonces, quisiera yo hallar el valor de U12, ¿no ve? Es decir, quisiera hallar este valorcito, ¿no es cierto? A12 es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo, el A12. Pero, ¿cómo será el valor del A12? Tendría que multiplicar, ¿no es cierto? La primera filita de la matriz L por la segunda columna de la matriz U. Eso sería, ¿no es cierto? Hola, se ve lo compartido, ¿no? Sí, Ya, gracias. Entonces les decía, ¿no ve? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vamos a ocuparnos ya en esta primera filita para poder hallar los valores
de la matriz U ya también, ¿ya? De la primera filita. Si quisiera hallar este primer valorcito, ¿no es cierto? Si es mi interés, ¿no es cierto? Entonces, de este primer valorcito es la fila 1 con columna 2, que sería relacionado con este valor A12, está relacionado con ese, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Les decía, tengo que multiplicar, ¿no es cierto? La primera filita, ¿no es cierto?, de la L, multiplicar por la segunda columna de la matriz U. Es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que hacer. Veamos. Fila 1, columna 2. A ver, ¿dónde está esto para la U? A ver. Aquí abajo está, para que podamos ver. Ahí está. Entonces, habíamos dicho, ¿esto cómo va a ser? A ver, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. A ver, va a ser L11 multiplicado por U12, ¿no es cierto? Más 0 por 1, ¿no ve? Más 0 por 0, más 0 por 0. Sumando todo eso me da L11 por U12, que va a ser igual, habíamos dicho, está relacionado con el A en la posición 1, 2, ¿no es cierto? Pero si recordamos, L11 ya tenemos, es la primera columnita de nuestra matriz L, ya tenemos, ¿no es cierto? A22 tenemos, sí, ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es despejar U12, nada más. A ver, nos fijaremos más abajo. 1, 2, ya lo he despejado. A ver, ¿dónde está? Aquí abajo. Aquí está mi primera filita. Ahí está. U12 va a ser despejado, va a ser A12 que ya tenemos dividido entre L11. Fíjense. Entonces, con esa misma idea, puedo encontrar el segundo elemento, U13. Fíjense, estábamos interesados en esto. Estábamos encontrando 1, 2. Ahora nos interesaría este 1, 3. También 1, 4, ¿no es cierto? Miren, U3, siguiendo la misma lógica, también puedo encontrarlo, miren, es la división entre A13, ya tengo, dividido entre L11. Y L11 pertenece a la primera columnita que ya tengo, ¿no? Y 1, 4 también estoy interesado en hallar. Y siguiendo la misma lógica es la división entre A1, 4 que ya tengo dividido entre L11. Fíjense, entonces ya qué genial, ¿no? Ya tengo una primera columna de L y una primera filita de U. Ya tengo eso. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es hallar la segunda columnita de L, es decir, la fila 2, columna 2. Fíjense ahí arriba, a ver. Fila 2, columna 2 aquí. Vamos a hacer la multiplicación. ¿Dónde está? Fila 2, columna 2. ¿Qué será? ¿Qué será para hallar la fila 2, columna 2, ¿no es cierto? Es decir, este L22, que estaría relacionado con este A22. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar la fila 2 de la matriz L con la segunda columna de la matriz U. Es lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. El resultado será, a ver, vamos a ver. Aquí está. Segunda fila, L21 por 1,2 más L22 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. Sumando me va a dar L21 por U12 más L22 igual a 22. ¿No ve? Entonces, ¿en qué estábamos interesados? Nuevamente, estamos encontrando la segunda columnita en hallar L22. Eso estábamos interesados. Si ustedes se fijan, L22, ¿cómo tengo que hacer? Despejando L22, nada más, ¿no ve?
Entonces, fijaremos cómo he despejado L22 aquí abajo. He despejado aquí abajo el L22. Sería la segunda columna de L. Miren, he despejado L22, me ha dado L22, A22. ¿Qué es A22? Ya sabemos, todos los valores de la matriz A sabemos qué es. Menos L21. L21. A ver, veremos. L21. ¿Tenemos? Sí, fíjense que está en la primera columnita, ¿no es cierto?, de la matriz L. Tenemos. Qué bien, qué genial. Y multiplicado por U12. ¿Tenemos U12? Sí tenemos. Fíjense que ya hemos hallado el valor de la primera filita de la matriz U. Entonces ya puedo hallar L22. Ya podemos hallar el valor. Fíjense que estamos hallando los valores aplicando simplemente la multiplicación de matrices, ¿no? Misma idea para L32, misma idea para L42. Entonces, con eso, miren, ya tengo la segunda columnita, L32, L42, la segunda columnita, ya la tengo de mi matriz L, ¿no? Ya tengo, entonces, ¿qué es lo que tengo a continuación que hacer? Tengo que hallar la segunda filita de la matriz U, ¿no ven? Entonces me voy a ocupar ahora del U23, que está relacionado con el A23, ¿no es cierto? Segunda fila, tercera columna, ¿no ven? Del U. A ver, fijaremos cómo es esto. Segunda fila, tercera columna del U. A ver, nos fijaremos. Segunda fila, tercera columna. A ver, ¿dónde está? Aquí hemos hecho la multiplicación de los U. Fila 2. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué será? Dice, ¿no ve? ¿Qué será? Fila 2, columna 3. Será, entonces, multiplicar la fila 2 de la matriz L multiplicado por la columna 3 de la matriz U. Y esa multiplicación la tenemos acá, ¿no ve? Aquí está. Será L21 multiplicado por U13 más L22 multiplicado por U23 más 0 por 1 más 0 por 0. Si hacemos las sumas, me da que L21 multiplicado por U13 más L22 multiplicado por U23 me da A23. Fíjense acá, ¿en qué estábamos interesados? Estamos ya en la segunda filita de la matriz U. En hallar este U23 estamos interesados. Si despejo U23 de acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el despeje en términos de A23, ¿no es cierto? A, ya sabemos, todos los elementos de A tenemos ya. L21, ¿tenemos? A ver, nos fijaremos. L21, aquí está, está en la primera columnita de L, ya tenemos, ¿no ve? Por U13, aquí está, U13. Tenemos ya la primera filita de la matriz U, tenemos. L22, dice, L22, tenemos, ya hemos hallado la segunda columnita de L, ¿no ven? Por U23, U23, ¿no es cierto? Ajá, es lo que estoy despejando, U23, perfectamente. Entonces, todo lo demás, yo lo tengo, ya lo tengo despejado aquí abajo, ¿no? U23, aquí donde está la segunda, aquí lo tengo despejado, ¿no? ¿Dónde está? U23, así sería, ¿no ve? U23 igual a A23 menos L21 multiplicado por U13 dividido entre L22 me sale, ¿no? Y todos estos valorcitos ya los tengo, ¿no? Entonces, ya mediante las multiplicaciones, hemos ido hallando, ya podemos hallar todos los valorcitos, ¿no? De los L y también todos los valorcitos de los U. Pero cuando nosotros resolvamos un ejercicio, no tenemos que hacer ya todas estas cosas, ¿no? Ya no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas ya se van a resumir
en fórmulas. Lo único que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas. Ya no tengo que estar multiplicando, empezando a deducir cómo va a ser cada uno de los elementitos. No, ya no. Ya entonces lo que tenemos que utilizar simplemente ya son las fórmulas. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Son estas, fíjense. ¿Cómo hallas los valores de L? Dice mi formulita. Dice L en la fila I, columna K. ¿Cómo puedo hallar? Dice, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en uno de los valores de los L's, para ejemplo. A ver, ¿cuál L podríamos fijarnos? La L. Nos podríamos fijar en este valorcito, en la cuarta columna de L, por ejemplo. Cuarta columna de L. Haciendo las multiplicaciones, sale así la cuarta columna, ¿no? Y la cuarta columna simplemente es este valorcito L44, ¿no? Porque todo lo demás es 0, ¿no ve? Entonces, eso es. Entonces, vamos a ver cómo se comporta para poder entender nuestra formulita. A ver, entonces, fíjense en ese chorizo largo, ¿no es cierto?, de valores que tiene esta columna 4, ¿no? L44. ¿Qué dice? Miren, L44. Mejor en esta columna 3 nos fijaremos. Esta columna 3. A ver, ¿qué dice? Entonces, el valor de L43 nos vamos a fijar en este valorcito, L43. Ahí está, L43. En este valorcito último nos vamos a fijar para poder entender la formulita nada más. ¿Qué dice? ¿No ve? Si quieres hallar el L en la fila 4, columna 3, ¿qué tienes que hacer? Entonces, lo que tienes que hacer es, fíjense, lo primero que tienes que hacer, poner adelante una A en la misma fila y columna. A43. Es lo primero que tienes que hacer, dice esta formulita. Entonces, si es lo primero que tengo que hacer, eso estará reflejado en mi fórmula. A ver, fijaremos, ¿no? Aquí está. L y K, si yo quiero encontrar el L en la posición I, K, lo primero que haces es colocar una A en la posición IK. Parece que se está cumpliendo hasta ahí, ¿no ve? Y luego, ¿qué dice? Aquí está, tenemos el de 4,3, pero no está subiendo ahí arriba. Menos, restalo, dice, ¿no es cierto? De otros L's multiplicados por U, dice. L en la posición, a ver, ¿en qué filita? En la posición 4, ¿no es cierto? Si nosotros asumimos que la I es la fila, entonces aquí sería la filita L en la filita I, ¿no ve? 4. El otro L es la misma filita 4. I, ¿no ve? Y se cumplirá en la fórmula precisamente, fíjense aquí una sumatoria, L en la posición I, la filita I. Se está cumpliendo hasta ahí, ¿no? Luego, ¿qué columnita de las L's? Las L's, ¿cómo varían las columnitas? Primero la columna 1, ¿no? L4, 1, luego la L en la columna 2. Parece ser que va de 1 hasta este 3 que está aquí, menos 1, de 1 a 2. Y este 3 que está aquí, ¿cómo le hemos llamado? K. Entonces estamos declarando una variable P que va desde 1 hasta K menos 1. Fíjense, entonces, L en la posición I, P, de 1 a 2 en el ejemplo, ¿no ve? Hasta ahí hemos visto las L's. Pero no solamente eso, sino que tienes que multiplicar por un U, por los U. ¿Qué U's? U en sus filitas. Fila 1 primero, U1 dice, luego U2. Parece lo mismo, ¿no ve? Entonces, tiene que ir un contador desde 1 hasta este 3 menos 1, ¿no es cierto? Está mi contador. Mi contador es P, desde 1 hasta acá menos 1. Entonces, fíjense, U en la filita P, dice, ¿no ve? Perfecto. Y luego, ¿qué dice? Luego, ¿qué columnitas de las U? Columnitas, simplemente 3, 3. Es lo mismo que esta columna que estamos queriendo hallar. ¿Cómo se llama esta columna? Se llama K. Entonces, miren, UPK. Ahí está. Entonces, aquí está una primera fórmula, ¿no? La primera fórmula que se usa para hallar los elementos
L's. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio en su examen, si tienen que hallar los elementos de L, usan esta fórmula, ¿no ve? Ahora les voy a enseñar, ¿no? Cómo poder hacer el uso de esta fórmula también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los elementos de U? Ah, muy bien, tenemos que entonces ir a fijarnos en algún ejemplito con U para poder entender la fórmula, ¿no ve? A ver, un U, aquí está la U, uno completito con U, a ver, tercera fila de U. Este, U34, a ver, nos fijaremos en esa posición, U34. Nos vamos a fijar en ese. ¿Qué dice? A ver, dice, si nosotros queremos hallar un U en una fila 3 y una columna 4, ¿qué tienes que poner adelante? Primero pone el A34. Perfecto, entonces fíjense aquí en la formulita. Si yo quiero hallar el U en la posición K, J, primero adelante lo pongo a K, J. Es lo que tengo que hacer según la formulita. Parece estar cumpliéndose, ¿no ve? Luego tienes que hacer una resta de multiplicaciones de L's por U's, ¿no ve? Y L's, ¿cómo se comportan los L's? Fijaremos. L en qué filita? 3. Y la otra L en qué filita? 3. Ah, ese 3 es esta que está aquí. ¿No ve? Esta 3. ¿Y cómo le hemos llamado a esa 3? K le hemos llamado. Mire. Entonces fíjense, L en la filita K está aquí en la fórmula. ¿No ve? ¿Y qué columnita de las L's? 1, dice, y 2. Ah, igualito que en el anterior parece irse un contador de 1 a 2. Es decir, de 1 hasta 3 menos 1. ¿Qué es 3? 3 es K. 1 hasta K menos 1, ¿no ve? Entonces la columnita de los L's va a ser, aquí lo he llamado la variable P1, ¿no es cierto? Va a usar las columnitas P1, ¿no ve? Que va a variar desde 1 hasta K menos 1. Multiplicado por U's, dice. ¿Cómo se comportan sus filitas y columnas de los U's? Los U's, su filita va de 1 a 2, igual. De 1 hasta K menos 1 es un contador, ¿no ve? Entonces, ¿dónde está ese contador y cómo se llama? Se llama P1. UP1, ¿no ve? Ah, listo, y solamente le falta la columnita. La columnita es esta partecita, este 4, ¿no es cierto? U1,4, U2,4, ¿no? ¿Y cómo se llama ese 4? Se llama J. Entonces, miren, UP1J ponemos. Y lo de abajo dividido, dicen, ¿no ve? Entre L3, bien facilito. L, ¿qué es 3? Aquí le hemos llamado K. L, K, K, ¿no ve? Entonces, ya tenemos una forma también de hallar los valores de U. Bien. Ahora, ¿cómo tenemos que hallar esos valores? Esta fórmula, ¿cómo tenemos que utilizar? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es, primero, siempre vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Para hallar los L's, ¿ya? Primero de la primera columnita, siempre primero, de la primera columnita de los L's. Luego de los valores, vamos a usar la fórmula para poder hallar los valores de la primera filita, ¿no es cierto? ¿Pero de qué? De la matriz U, la primera filita. Después, la segunda columna de la matriz L, ¿no ve? Después, la segunda filita de la matriz U. Así sucesivamente. Después, la tercera columna de la matriz L. Luego, la tercera fila de la matriz U, ¿no? ¿Esto para qué en ese orden? ¿Por qué en ese orden tengo que utilizar estas fórmulas? Para que siempre tenga los valores que necesito, ¿no es cierto? Si lo intento aplicar en distinto orden, lo que va a pasar es que no voy a tener alguna variable, ¿no? No voy a poder contar con alguna variable, ¿no? Que me permita hallar, ¿no? Estos valorcitos, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna consultita? Ya. Esperemos entonces que haya quedado claro, pero va a quedar más claro todavía con los ejemplitos, ¿no? Entonces,
esto que tenemos acá en forma de fórmulas puede ser, puede llevarse a la computadora. Sí podemos llevarlo a la computadora, ¿no? Ya sabemos el por qué, ¿no? Repetimos de nuevo, porque si tuviésemos una matriz bien grande, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros al intentar hacerlo manualmente como seres humanos, en un momento dado ya nos vamos a aburrir, ¿no? Entonces ya no vamos a poder lograr los resultados, ¿no? Pero sin embargo la computadora no, la computadora lo va a hacer en un momento, ¿no? Lo va a hacer. Entonces es muy útil que nosotros podamos realizar o podamos convertir esto que hemos explicado en un programa, ¿no? Porque podemos recurrir ya al programita y hacer que haga nuestro trabajo, ¿no? ¿Y qué es el trabajo que hemos afrontado ahorita? ¿Qué trabajo tenemos que darle? Tenemos que darle el trabajo de convertir una matriz A, ¿no es cierto? Convertirlo o descomponerlo en dos matrices, en uno que sea L y otra que sea U. Ese es el trabajo que tiene que hacer mi programita, ¿no ve? Entonces, por supuesto, miren, aquí está mi programita en forma de algoritmo. ¿Qué necesita la computadora? Necesita, por supuesto, la matriz A. Sí o sí necesita la matriz A. ¿Qué más necesita? Necesita el número de filas, necesita. Tenemos que sacar y encontrar cuántas filas tiene esa matriz A. Y tenemos que encontrar cuántas columnas tiene esa matriz A. Por supuesto, tienen que ser iguales, ¿no? Obviamente. Pero yo lo estoy almacenando aquí. El número de filas en una variable fil, como en los anteriores ejemplos, y el número de columnas en una variable col, como en los anteriores ejemplos también, ¿no ve? Entonces, empezaremos a ver cómo funciona. Lo primero que habíamos dicho con el método, es que esta matriz U, ¿no es cierto?, triangular superior, en, sus, en su diagonal principal tiene puro unos, ¿no ve? Es lo primero que habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir a la computadora? Que esa matriz U lo llene de puro unos, ¿no? Y obviamente tiene que tener el tamaño fil, col, ¿no? O sea, o fil por fil o col por col si son igualitos, ¿no ve? Entonces, ese tamaño tiene que tener la matriz U, ¿no ve? Y lo demás, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser ceros, ¿no ve? De esa matriz U, ¿no ve? Lo podemos llenar para iniciar de ceros. Podemos hacer eso, ¿no? Estos se van a llenar de ceros. Estos también podemos llenar para iniciar el programita de ceros. Aquí también igual, ¿no? Todito esto podríamos llenarlo de ceros también, la matriz L. Por eso estoy poniendo aquí, llenar de ceros la matriz L también, ¿no ve? Eso es para iniciar, porque después vamos a ir llenando de valorcitos, todo eso, ¿no ve? Ya. Entonces vamos a ver el programita. ¿Qué nos dice? Ujú. Estamos yendo en lo primero que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho? El primer pasito. El primer pasito va a ser primero hallar los valores de esta primera columnita, ¿no? De esta primera columnita de mi matriz L, ¿no ve? Luego va a ser los valores de esta primera filita de mi matriz U. Luego también los valores de esta segunda columnita de mi matriz L. Luego la segunda filita de mi matriz U. Entonces, fíjense, estamos diciendo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Hasta dónde? Hasta el número de filas que tenga mi matriz, ¿no ve? O mis matrices, ¿no ve? Entonces, necesitaré pues un contador que vaya de 1 hasta el número de filas o hasta el número de columnas, que es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo, porque recordemos que la matriz A tiene que ser regular. Y regular significa que sea cuadrada, ¿no ve? Entonces va a ser lo mismo que use col o que use fill, ¿no ve? Entonces, por eso estoy recorriendo, ¿no ve? Un contadorcito que estoy llamando K, que va a ir desde 1 hasta col, ¿no ve? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a ver cada una de las columnitas, ¿no?, de nuestra matriz.
En este caso, la primera columnita tengo que ver, ¿no ve? Primera columnita vamos a revisar. A ver, entonces tengo otra variable, ¿no es cierto? Otra variable vamos a tener, que vamos a llamar como, y le vamos a llamar a esta variable, ¿no? ¿En dónde va a empezar? Dice, va a empezar en K y va a llegar hasta el número de filas. Esto es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Y para qué estamos haciendo eso? Dentro de eso vamos a declarar otra variable, ¿no es cierto? Una variable P que va a empezar de este 1 y va a llegar hasta este K menos 1. ¿Y esto qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene? Miren, aquí arriba vamos a fijarnos otra vez las formulitas. El objetivo que tiene es aplicar, ¿no? Aplicar la fórmula. Eso es el objetivo del programita. Tenemos que aplicar las fórmulas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la fórmula. Entonces, ¿qué dice? Lo que tenemos que hacer es la multiplicación, ¿no es cierto?, de L's por U's, ¿no es cierto? ¿De qué L's? L's en la posición I, P. Aquí, si se fijan, aquí está el I, una variable que también igualito le he llamado, y una variable P, igualito que aquí en nuestra fórmula, multiplicado por U en la posición P, K. Fíjense que aquí también estoy haciendo eso. Y lo estoy sumando, todo esto lo estoy sumando con este símbolo de sumatoria, ¿no? Y lo estoy sumando en una variable suma L, ¿no ve? Y no se termina ahí para hallar una variable L, ¿no ve? Tengo que restarlo, ¿no es cierto? De la A y K, ¿no es cierto? Y fíjense, aquí, A y K, justamente igualito yo le llamo para que se entienda, menos la suma que he hecho, ¿no? Entonces estoy hallando una L primero, sería una primera columnita. Luego de eso tengo que irme a ver los valores de U ya también, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice de U? Es un poquito más complicadito, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá para hallar los valores de U? Igual son multiplicaciones, ¿no ve? Aquí adentro de L por U es lo mismo, multiplicaciones, pero no cualquier L ni no cualquier U. Son LKP1, dice. Ay, miren, fíjense aquí. L en la posición K, columna P1. Es lo mismo, fíjense, para que se entienda, le hemos dado los mismos nombres. Multiplicado por U en la fila P, P1, J, dicen, ¿ve? Ahí está, mira. U en la fila P1, J. Y sumamos, empezamos a sumar todos, ¿no? Y tenemos que restarlo, ¿no es cierto? La A, K, J, dicen, ¿no? Aquí está. A, J, lo restamos de esta suma que hemos hallado. Pero no termina ahí, dice, ¿no? Lo tenemos que dividir entre L, K, K, ¿no? Entonces, justamente, fíjense, estoy dividiendo entre L, K, K. Entonces, las fórmulas que hemos hallado las estamos aplicando en forma de programita, ¿no? Para que nos pueda ayudar a la aplicación de nuestro método, ¿no? Y esto lo estamos transformando en un programa ¿no? De Octave, ¿no? Y este sería el programa de Octave. ¿Ya? Entonces, este programita entonces lo vamos a ver en acción. A ver, lo primero que vamos a hacer, hola, parece que se va a cortar también. Hola, hola. Ya, entonces lo vamos a ver en acción la próxima clase a este programita. Ya, por hoy lo vamos a dejar ahí. Ya parece que ha sido bastante lo que hemos hecho hoy día.